Lo otro son recordar los 70 años de la Escuela de Graduados. Vamos a hacer un breve recuerdo de los 70 años de la Escuela de Graduados que se cumplirían el 30 de diciembre del corriente año. En 1936, el doctor Víctor Armando Ugón presentó al Consejo de la Facultad de Medicina un proyecto de creación de escuela de posgraduados con la intención y planes distintos a los que orientan la enseñanza de los estudiantes. El tema fue motivo de estudio por las salas de la Asamblea del Claustro reunidas en 1946. Y como decía Mario Casinoni, que en la memoria del decanato dejó esto establecido, el nuevo Plan 1945, que comenzó a dar sus primeros egresados, mostró que eran de conocimientos menos amplios que los anteriores y exigía como complemento indispensable la creación de una escuela de graduados a fin de que la facultad siguiera estando a la altura de la responsabilidad que le incumbe. Así que, creada en 1952, su primer director fue el doctor Juan Carlos del Campo, el profesor Juan Carlos del Campo, que había sido decano. Lo sucedieron, lamentablemente no tengo precisión del orden, pueden faltar algunos nombres, Fernando Domingo Gómez, Fernando Herrera Ramos, Alberto del Campo, Mucio Marela, Julio César Priario, Uruguay Larreborge, Jorge Torres Calvete, Ángel Ginés Álvarez, Adriana Belloso y el director actual Francisco, conocido como Paco González Martínez. Desde entonces ha funcionado en el piso 20 del Hospital de Clínicas y el director está acompañado en su gestión por una comisión directiva integrada por los 3 órdenes. Ahí está la representación actual de los distintos órdenes. Y este es el doctor Francisco Paco González en un reportaje reciente. Actualmente la facultad, dice Paco González, ofrece 85 carreras de posgrado, de las cuales 26 otorgan el título de diplomado o diplomada y 57 el de especialista. Son aproximadamente el 26% de la oferta de la UDELAR. De hecho, en 2019 hubo 1.542 egresados de carreras de posgrado, siendo 414 egresados de la Facultad de Medicina. Se crean a propuesta de las unidades docentes que representan las disciplinas de las carreras de la Facultad de Medicina. En 2021 y hasta agosto de ese año ingresaron 1.122 alumnos, 673 por año. En el 19 egresaron de la UDELAR 1.542, bueno, lo que comentamos antes. En suma, en 2019 los egresados de la Facultad de Medicina representaban el 26, casi 27% de los de la UDELAR, proviniendo el 21% de las carreras de la UDELAR. Acá hay una comparación entre los distintos posgrados de las diferentes facultades, donde destaca ampliamente los egresados de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina. Y luego se complementa con otros cuadros que muestran la evolución a lo largo de los años de los egresados, y también la representación por género, donde predomina ampliamente el género femenino en la actualidad. Algunos detalles. Muchos años tardó la Escuela de Graduados en reconocer que debía cobrar matrícula para estudiantes extranjeros. Muchos venían a buscar la especialidad y a obtener buena renta de ella en sus países de origen, pero hacían todo aquí gratuitamente. Costó mucho convencer al director, que era el doctor Mucio Marela, que debía cobrar una miserable matrícula. Se demoró muchísimo en incorporar nuevas especialidades. Por ejemplo, la cirugía plástica demoró más de 20 años en incorporarse. La medicina familiar y comunitaria demoró menos años, pero también mucho después de que estaba incorporada en el país su práctica. Es necesario resaltar que durante algún tiempo la escuela de graduados permitió que se graduaran médicos en especialidades quirúrgicas sin la competencia suficiente. Es el caso de ginecólogos que no sabían hacer cesáreas o cirujanos con bajo entrenamiento. Eso determinó que en varias partes del país, incluida la capital, accedieran a cargos personas sin la competencia suficiente, lo que desvirtuaba los principios que habían dado lugar a su formación. Algunos de estos casos los conocí, pero no es el caso
profundizar ahora. Estos hechos determinaron que los profesores de disciplinas quirúrgicas promovieran después de 1985 que los certificados de especialidad en esas materias pudieran obtenerse solo después de ejercer la residencia y no por el mero pasaje a través de un curso. Hechos positivos a destacar fueron sin duda muchos más que los negativos. Entre los positivos señalamos que desde 1989 se racionalizó el ingreso a las especialidades, fijando un cupo de acuerdo a las posibilidades de formación informadas por cada cátedra. Lo que sin duda muestra una grave contradicción en la Facultad de Medicina, donde la Escuela de Medicina admite el ingreso masivo de estudiantes a los que no puede adecuadamente formar, mientras que la Escuela de Graduados de la misma facultad racionaliza los ingresos. ¿Será realismo o será demagogia universitaria? Lamentablemente, la Escuela de Graduados, en su presentación actual, en su sitio web, olvida su historia, porque no tiene ninguna referencia al origen y a todo lo que ha sido su trayectoria. Sin embargo, por 1995 se editó un volumen con lo que reunió su director, el doctor Marella, que contiene la información procedente del decanato de Casinoni y los reglamentos, entre otras informaciones. 27 años después, no hay siquiera un recuerdo de quienes pasaron años trabajando por la escuela. O sea, los directores no se conoce quiénes fueron. Este es el libro que se publicó allá por el año 2000. Bueno, entonces seguimos con la presentación primero del doctor Soiza La Rosa, acerca del aniversario de nuestra sociedad. Celebramos en este año de 2022 el 52 aniversario de la fundación de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Y nos ha parecido que podíamos celebrarlo con un recordatorio de algunos de sus pioneros. La Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina fue fundada en la agrupación universitaria del Uruguay el 8 de septiembre de 1970. Se ha escrito su historia al cumplirse los 40 años, en el 2010, y en su cincuentenario, en el año 2020. Hoy haremos un recordatorio para algunos de sus pioneros, un reducido grupo que dio vida a la sociedad en ausencia de todo estímulo, de todo apoyo, que fueron los doctores Fernando Herrera Ramos, Rubén Guerrero Basigalupi, Washington Buño y Héctor Braseiro Díaz. Entendámonos. Me refiero a quienes tuvieron una presencia constante y prolongada en la sociedad desde las primeras horas. Pues varios de aquellos cuyos nombres aparecen en las actas solo acompañaron esporádica y transitoriamente a la sociedad. Esta sociedad funcionó y persistió viva en sus primeros años por la actividad de los 4 médicos citados, a quienes reconocemos como los pioneros. Es también verdad contundente que muchos se agregaron posterior y escalonadamente, pero no lo fueron, aunque se los consolidaron y engrandecieron verdaderos pioneros. En el Mercosur, la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina ocupa el segundo lugar entre las sociedades homólogas, conocidas de la región. La Argentina, que fue fundada en 1936, segunda la uruguaya de 1970. Tercero, la brasileña de 1997. Y desconozco, no he encontrado antecedentes sobre una sociedad homóloga en el Paraguay. El motivo que impulsó la fundación de esta sociedad quedó bien establecido en la reunión inicial convocada para el 20 de enero de 1970. Investigación y docencia de la historia de la medicina a todos los niveles, dice el acta número 1. La historia de la medicina no era una materia curricular de nuestra facultad, notoriamente prescindente y sin interés
por organizar un grupo de estudio. Los profesionales de la historia en Uruguay no se interesaban ni por la medicina, sus ramas anexas, ni por la salud pública. Dominaba para ellos la historia política y la historia militar. Existían cultores a impulsos personales, valiosos, pero sin resonancia pública. Rafael Schiaffino, sin duda el más importante y conocido incluso fuera de fronteras, Velarde Pérez Fontana, Augusto Turén, Washington Lockhart, Walter Piaggio Garzón, el mismo Washington Buño y Gorlero Bacigalupi. Con ese panorama, convocar a fundar una sociedad para estudio de la historia médica fue un hecho realmente sorprendente. En el ámbito médico montevideano, la convocatoria obtuvo una tibia respuesta y se fundó la sociedad pese a la orfandad de medios y el desinterés de la mayoría. Y persiste viva al presente con una producción académica en presentaciones públicas, artículos de revista y libros que es verdaderamente impresionante. Sin apoyo oficial y con una facultad que persiste casi prescindente. ¿Quién fue entonces el promotor? Sin duda, esa magnífica dupla de Herrera Ramos y Gorlero Bacigalupi. Herrera Ramos, el mayor de los dos, ya tenía una larga y distinguida carrera de médico general, reumatólogo y profesor de clínica médica. Imponía Herrera por su presencia y su autoridad, mas no se le conoce un interés concreto en la historia, y si lo tuvo, no nos es conocido. Aunque fue el coautor con Gorlero de la inédita Historia de la Facultad de Medicina en el Uruguay en 4 volúmenes, premiada en 1976 y curiosamente aún durmiendo en los anaqueles. Tal vez fue este viejo profesor, Herrera, la llave maestra que utilizó su colega más joven, Gorlero Bacigalupi, que sí tenía un profundo interés en la historia médica, para concretar un grupo de estudio. Herrera y Gorlero estaban muy vinculados a la agrupación universitaria, entidad fundada en 1941 por profesionales universitarios y que no formaba parte del gremio mayoritario del Sindicato Médico del Uruguay. Esa adhesión a la agrupación universitaria justifica que fuera en su ámbito que germinara la sociedad, funcionar allí por años. Queda claro entonces que la asociación entre un historiador no profesional como Gorlero y un activo y prestigioso profesor de medicina como Herrera se potenció para forzar la fundación de la sociedad. No tengo dudas que existía en nuestro medio un ambiente poco propicio para tal aventura. La respuesta a la convocatoria de la primera reunión preparatoria del 20 de enero de 1970, en un caluroso mes dedicado a las vacaciones, fue obviamente escasa. También la segunda convocatoria el 25 de abril. Se sabe que algún médico historiador ya encumbrado negó el apoyo, pero los promotores no se dejaron vencer y persistieron en su empeño. La sociedad quedó fundada en actas y diseñados y aprobados sus primeros estatutos. Herrera Ramos fue su primer presidente y Gorlero Bacigalupi su primer secretario. Herrera Ramos hizo reuniones en su hogar consultorio, invitando colegas para discutir la organización y la marcha de la sociedad. Allí, en su escritorio, atiborrado de historias clínicas, en el Boulevard Artigas, me hizo participar de las mismas y por tal motivo conocí por dentro cómo se movían aquellos gestores. En ese ámbito, el consultorio de Herrera, se cocinó la presentación pública de la sociedad. Tengo convicción de que fue idea del propio Herrera, diseñado como primer Ateneo de Historia de la Medicina dedicado a la historia del Hospital de Caridad
diciembre de 1972 y que se llevó a cabo en ese hospital bautizado como Maciel. Los pormenores de esa gesta están redactada en la conmemoración de los 40 años. Un hecho curioso, Herrera Ramos no presentó ponencia, sí Gorlero Bacigalupi. Herrera, que fue el primer presidente entre 1970 y 1971, murió en plena actividad asistencial a los 89 años en 1991. La última vez que intervino en la sociedad fue en ocasión del acto homenaje a su colega ya fallecido, Rubén Gorlero Bacigalupi, en el Hospital Maciel en diciembre de 1990. Conservo la foto en que está de pie Herrera improvisando su semblanza del médico, del historiador y del amigo, activo como siempre, acompañado por quien habla durante su presidencia de la sociedad. Gorlero había fallecido en 1989. Así que en 2 años desaparecieron los 2 colegas y amigos que dejaron para orgullo de la comunidad médica nacional esta sin par sociedad que los reconoce como sus primeros miembros de honor. Los otros 2 médicos recordados como pioneros fueron Washington Buño y Héctor Braseiro Díez. Buño, histocitólogo, patólogo, profesor y decano, fue uno de los de la primera hora. Se adjuntó en la 4ª sesión en septiembre de 1970 y ya no abandonó más la sociedad. Tengo de Buño, como de Braseiro, un cálido recuerdo. Fue Buño el que me impulsó a ingresar a la sociedad y muchas veces, ya afectado por su dolencia renal, nos convocaba a su hogar de Pocitos para diseñar las sesiones. Fue su presidente entre 1972-78 y entre 1986-88. Creo que hasta el advenimiento del doctor Fernando Mañé Garzón en 1978 fue el expositor de los mejores y más documentados trabajos que oímos. El primero que se presentó a la sociedad, que fue de su autoría en colaboración de la bibliotecóloga Eve Bolini, en la 5ª sesión de la sociedad, noviembre de 1970, fue esa presentación, tesis presentadas por uruguayos a la Facultad de Medicina de París en el siglo XIX. El título de la ponencia, publicado en una revista chilena, revela la originalidad de la investigación. Un tema, el de las tesis, del cual solo existía la biografía del doctor Teodoro Miguel Vilardebó, editada por Rafael Schiaffino. La conjunción de un investigador nato como era Buño, además de competente bibliófilo, y una sagaz bibliotecóloga como Bolini, dieron el fruto de una espléndida y no superada obra de historia médica nacional. La injundiosa bibliografía de Washington Buño, editada entre 1909 y 1990 por Fernando Mañé Garzón, Milton Ricci y Mariángela Santurio, que se puede consultar online en archivo PDF, aunque no tiene fecha, es hasta ahora la más completa fuente de conocimiento de aquel científico e investigador de las más destacables virtudes, adherentes desde el inicio de esta sociedad. Por una ironía del destino, sus 3 pioneros fallecieron en forma escalonada año a año. Gorlero en 1989, Buño en 1990 y Herrera en 1991. Finalmente, el menor de los 4, el médico Héctor Braseiro Díez, nacido en 1918, tuvo una muy destacada participación en la sociedad. Le conocimos desde los primeros tiempos, pues ambos nos integramos, según las actas, en 1971, el segundo año de existencia de la sociedad. Braseiro fue un apasionado por la historia y la antropología cultural. Por la primera, investigó exhaustivamente y en el terreno,
que recorrió repetidamente, pues allí vivía, los poblamientos, los antecedentes de la zona de Piedras Blancas, Manga y Toledo, de rica historia desde el poblamiento de la Banda Oriental. Lo expuso bajo forma de conferencia en 1989, con un anexo en 1996, pero guardando los originales escritos a máquina como una breve historia de Piedras Blancas. Estos apuntes fueron reproducidos en la página web raicesuruguayas.com y es la fuente de información más completa sobre aquella histórica región. Utilizada por quien fuera nuestro común y admirado amigo, el historiador minuano Aníbal Barrios Pintos, para su obra en fascículos Montevideo, Los Barrios. Por supuesto que su versación histórica, me refiero siempre a Braseiro, le permitió presentar en la sociedad eruditos aportes sobre historia hospitalaria y biografías médicas. Por su segunda afición, la antropología cultural, le cautivó el tema de la medicina popular, empírica y folclórica, de la cual dejó un libro, Supersticiones y curanderismo, ensayo crítico y valorativo, editado en 1975, con aportes de investigación personal. En unión con el recordado doctor Pedro Vizca Vizca, editó en 1976 el registro abreviado de títulos 1839-1895. Braseiro fue un minucioso secretario de actas, registraba mediante un grabador portátil las sesiones, por lo que esas actas constituyen un inigualable repositorio de la historia de la sociedad. A más de medio siglo de la fundación, 52 años, el recuerdo de estos 4 médicos sigue presente en todos nosotros. Gracias. Yo quería que Soisa explicara con un poquito más de profundidad qué pasó entre el 70 y el 78. O sea, hubo poca actividad, pocas reuniones, no obstante esas que tú mencionaste. La aparente desaparición pública de la sociedad entre esas 2 fechas, en realidad lo explicaba bien, está explicado en la historia de la sociedad en los 40 años. Como esa historia fue... Cuando yo estaba preparando este tema, que fue motivado por la doctora Aida Borteiri, que fue la que me pidió, dice, sería conveniente hacer un recordatorio a fin de año de los 52 años de la sociedad. Me pareció, bien, está. Pero leyendo a un historiador norteamericano afincado en Francia, muy dedicado a la historia política y militar, es un hombre muy culto y que tiene obras realmente muy importantes, decía que la historia se hacía de 2 formas, o por lo menos la que él hacía, y si uno consultaba la bibliografía impresionante que tenía en sus libros, se daba cuenta que era un hombre que había consultado lo que tenía a mano en las principales bibliotecas y archivos de Europa. Decía, una de las fuentes es la de los sobrevivientes, y la otra fuente de la historia es la de los documentos oficiales. Bueno, en realidad la historia de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina está hecha en base a esas 2 fuentes. Primero la de los supervivientes, de la cual yo soy uno de ellos, que por eso me he encargado de hacer sobre los 52 años. Como hubiera querido, realmente lo siento tanto, como hubiera querido que esas figuras que mostramos en la pantalla estuvieran entre nosotros, porque realmente eran personas magníficas en la época, épocas duras. No olvidar que estábamos en la época de la dictadura, donde las reuniones académicas eran muy difíciles. Bien, no están en presencia física, pero sí están en nuestra memoria, en nuestro corazón. Eso.
es decir, los supervivientes. Lo otro son los documentos oficiales, que son las actas. Y da la casualidad de que justamente la historia de la Sociedad de la Historia de la Medicina está hecha en base a las actas, a lo que existe descrita de las mismas, que ahí están, como bien dice el doctor Ricardo Pou, hay un periodo en el cual parece que la sociedad desaparece, porque no hay actas de la misma. Es decir, hubieron actas en la primera época y luego cuando se juntó Braseiro, comenzó a hacer actas en cuadernos o en hojas sueltas, que fue la que luego pasó al libro. Y Braseiro decía muy claramente que la sociedad no registró actas entre esos dos periodos que decía el doctor Pou, pero sin embargo siguió regularmente funcionando. Y funcionaba en la agrupación universitaria. No había, por supuesto, convocatorias mensuales. Estas comenzaron a aparecer con Fernando Mañé Garzón. Existían las actas escritas por Ricardo como Braseiro, que seguramente luego las pasó en parte al libro y luego otras se habrán extraviado. Los temas que se presentaron no quedaban, por lo tanto, registrados. Pero yo recuerdo que sí había reuniones regulares en la agrupación universitaria. Y muchas de ellas se llevaban a cabo en la propia casa de Fernando Real Ramos en Boulevard Artigas. Es decir, yo creo que la sociedad funcionó en forma muy artesanal, me gusta este término, muy artesanal durante varios años. Hubo un impulso inicial, que fue el de estos pioneros. Luego hay un periodo de adormecimiento de la sociedad en el cual, por razones de que la facultad es prescindente, de que hay problemas políticos en el país, de que las reuniones eran difíciles, de que había incluso imposibilidad de publicar, porque muchas cosas eran sospechosas, ¿verdad? Cuando yo escribí la historia de la historia médica de las revoluciones de 1897 y 1904, que inaugura el primer volumen de sesiones, ¿verdad? Que lo publicó Mañé. Estaba destinado a ser publicado en una revista histórica que era el Boletín Histórico del Estado Mayor del Ejército. Y me lo bloquearon, me lo vetaron, porque consideraba que tenía opiniones políticas que no eran adecuadas para la época de la dictadura. Entonces, realmente, pensar que en esa época nos reuniéramos para hacer historia de la medicina era un hecho artesanal, ocasional. No había nada ahí absolutamente ortodoxo. Nos reunimos cuando se reunieron, nos reunimos cuando podíamos, pero la sociedad permaneció viva y renace, revive cuando la dupla maravillosa de Buño y de Fernando Mañé Garzón le dan un reimpulso académico a la sociedad, sobre todo Mañé, que era un académico muy importante y un hombre que conocía mucho la organización académica. Ahí renace la sociedad. Claro, frente a ese deslumbre de una sociedad renacida con esa dupla de Buño y de Mañé Garzón, parecía opacada la historia previa de la sociedad, pero no era así. Nos seguíamos reuniendo y algunas veces en el propio hospital Maciel, en el salón de actos, junto con algunos otros historiadores, también. Y bueno, eso en realidad la sociedad nunca murió, siempre existió, con mayor o menor deslumbre, con mayor o menor brillo, con mayor o menor destaque público, pero siempre existió. Y fue el libro de actas es el testimonio de esa vida. Y cuando las actas no están es porque no se llevaron. Y seguramente Braseiro las sacó, las actas las hizo, dejó registrado, pero esas hojas se perdieron, no están. No sabemos qué pasó. Ahí está la historia, esa historia oculta de la sociedad. Seguidamente, Pablo y María Ángela van a hacer una breve exposición sobre la marcha del Departamento de Historia de la Medicina, porque como decía Quique, somos, no sé, como siameses, ¿no? La sociedad y el departamento, pero es bueno que también los socios de la sociedad conozcan algunos detalles. No pretendemos con esto ser triunfalistas, ni cosas que se parezcan. Conjuntamente entre Aida y el doctor Pou nos pidieron si podíamos hacer una breve síntesis de lo que ha sido la historia
este último año, se podría decir, luego del reconocimiento oficial del Departamento de Historia de la Medicina, pero nos tomamos el atrevimiento de hacer un pequeño raconto bastante sintético de qué pasaba antes, ¿no? O sea, no nos vamos a extender mucho con el pasado, sí vamos a hacer menciones a todo lo que nos ha pasado a partir de todo lo que nos significó a nivel departamental, institucional, no solamente reconocimiento oficial, también lo que fue la mudanza, casi coincidente con lo que pasó también con la pandemia del COVID, lo solo que estuvimos, acá hablo en plural porque me está acompañando Pablo Hernández, que es el alternativo del departamento, y que también fue un pedazo muy importante de todo lo que se ha hecho y ha permitido el funcionamiento en lo que es un verdadero equipo de trabajo y un diseño que ha estado continuamente contando con el apoyo del doctor Pou para todo. Bueno, una muy breve reseña, es algo que ya prácticamente se dijo hoy, así del inicio del departamento, a impulso tanto del doctor Washington Buño como del doctor Fernando Mañé Garzón, las actividades que se inician con los cursos libres, sobre todo los que eran dictados en diferentes días que han ido variando desde lunes a viernes a miércoles, volviendo originalmente actualmente a lo que son las clases los días lunes. Y luego, justamente también el departamento hacía los seminarios mensuales, que hoy justamente el doctor Pons los mencionaba, que se realizaban los terceros martes de cada mes y que se hicieron durante el periodo del 2003 al 2011. Así como también los cursos que también se mencionaron de historia de las especialidades médicas, los segundos, cuartos y quinto martes de cada mes, durante el 2007 al 2011 y posteriormente cuando, aún sin reconocimiento oficial de la facultad, cuando se estableció el nuevo plan de estudio, la carrera de doctor en medicina en el 2009, se logra, digamos, oficializar el curso como una optativa para los estudiantes de Facultad de Medicina, pero como una electiva para todo el cuerpo estudiantil de la universidad. Nos han acompañado en el curso estudiantes que han venido desde la Escuela de Parteras, de Facultad de Odontología, de Ciencias Sociales, actualmente hay del IPA, de Veterinaria, como estudiantes que lo han hecho como electiva de su carrera. Esto fue, digamos, a partir del nuevo plan de estudio del 2009, lo que hizo justamente incluir la materia, también reformular, digamos, el programa. Y también las otras actividades en que el departamento ha participado, además de la docencia, lo que tiene que ver con la extensión y difusión de la cultura a través de los días del patrimonio, las investigaciones y apoyo a instituciones nacionales y extranjeras que nos han hecho por vía mail, el archivo histórico con los contactos que hemos también tenido, las vinculaciones con sociedades y por supuesto, y no puede ser nombrada, sino primera, las vinculaciones con la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, donde muchos de los integrantes aquí presentes en sala, y así como también los que están a través del Zoom, participaron en algún momento dando alguna clase varias veces y que nos han seguido acompañando a través de la historia. También cuando las vinculaciones, no muchas, pero sí con el Museo de Ciencia de la Salud, con la Academia Nacional de Medicina, así como otras sociedades médicas y científicas, como por ejemplo cardiología, pediatría, oncología, ginecología, sobre todo cuando buscan información referente a un hecho específico, un aniversario o de repente si están haciendo un congreso y nos piden información buscando de repente definiciones de enfermedades históricas y cómo se trataban en la antigüedad. Y justamente de los afiches, así era como se daba la divulgación
de los cursos libres de Historia de la Medicina. Como no estaban dentro de la carrera, lo que se hacía era, a través del Sindicato Médico Uruguay, que nos donaba el dinero para hacer estos afiches, los cursos eran anuales, no estaban divididos en 2 semestres como lo son ahora, y lo que se hacía era directamente pegarlos en prácticamente todas las facultades e incluso en el IPA. En su momento fue la doctora Sandra Burgues y luego fui yo la que íbamos con los cartelitos, cinta adhesiva, a veces pegándolos en las vitrinas de los locales, invitando a los cursos. Acá hay una pequeña selección de fotos de los diferentes cursos libres siempre que se daban en diferentes zonas. Estas 3 últimas, perdón, sí son en Facultad de Medicina y esta, sin embargo, en el piso 2 del Hospital de Clínica, y más o menos una evolución también fotográfica de quiénes eran los que participaban. No solamente estudiantes, las primeras veces, pero sí ya a lo último el curso se enfocó específicamente a estudiantes. También se hizo mención hoy a los afiches de Historia de las Especialidades Médicas, que también era con colaboración del Sindicato Médico, y nos daban unos 500 de estos afiches por año, y también se colocaban en diferentes instituciones, e incluso llegamos a pegar algunos en el Ministerio de Educación y Cultura y también el Ministerio de Salud Pública. Y también era de difusión, y muchos de los participantes también están acá, algunos presentes y otros a través del Zoom. Bueno, entrando específicamente a lo que es la parte de la situación laboral y edilicia en el viejo local en subsuelo, que presentaba condiciones peligrosas, sobre todo por el pequeño espacio, a veces el tema del hacinamiento, poco ventilado, ubicado en un subsuelo con cables expuestos, enchufes en muy mal estado, donde a veces si se enchufaban 2 aparatos al mismo tiempo se bajaba la llave general, quedábamos a oscuras y había que buscar dónde estaba el tablero, porque una vez nos dijeron que el tablero de Facultad de Medicina parecía Frankenstein porque estaba ubicado por diferentes lugares. De repente el tablero de subsuelo podía estar ubicado en planta alta y el de planta alta en el 2.º piso. Entonces ni siquiera a veces los electricistas sabían dónde estaba ubicada la falla. Bueno, la precariedad del mobiliario, sillas de madera que muchas veces producían roturas en la ropa de las personas que nos visitaban, o que de repente se rompían cuando alguien se sentaba. Eso sucedió lamentablemente muchas veces. Y recién fue a partir del año 2008 que la facultad comenzó a dar equipo nuevo al departamento. Hasta ese momento se trabajaba con donaciones o con la compra que hacía por medio de donaciones de plata, donaciones económicas, y se podía comprar de repente una impresora. Era como un lujo. Estoy hablando del 2007 en adelante, en el año en que yo comencé a ingresar, pero también sé por experiencia de quienes me precedieron que se trabajaba así también antes de ese año. Estas son imágenes a medida que se fue desmantelando, para que ustedes vean, sobre todo los que no llegaron a conocer esta parte, lo que era el espacio de subsuelo y, bueno, el tránsito a veces por este espacio donde solamente se podía ingresar una persona por fila a la vez, y más de 6 personas dentro de este mismo espacio. Quedaba bastante hacinado y a veces esperando afuera en el pasillo para que una persona saliera y otro pudiera entrar. Esto es a lo que yo les hablaba. Estas no son fotos antiguas, perdón, no son fotos actuales, son fotos antiguas, cuando hacíamos las denuncias en cómo estaba la parte eléctrica, y estas condiciones trabajábamos nosotras. Es que a partir del 2011 hasta el 2020, el departamento se hizo responsable de la organización, gestión y desarrollo de las actividades vinculadas con los días del patrimonio, y estas se organizaban y se coordinaban siempre con el personal docente superior, en su momento con el doctor Fernando Mañé Garzón, que nos daba la luz verde para poder hacer las actividades,
y luego con el doctor Pau Ferrari, que también nos permitía seguir haciendo estas actividades. Siempre se respetaba la consigna central del MEC y luego el departamento tenía la libertad de, a partir de esa consigna, ponerle el título que más le conveniera, siempre y cuando fuera vinculado con la medicina. Los contenidos, los recorridos, la elaboración del material informativo, que muchas veces, o mejor dicho, siempre fue propio y de gasto interno del departamento, a través de hojas A4 impresas en blanco y negro, porque no contábamos, hasta ahora no contamos con impresora a color, y se hacían las presentaciones en los banners o paneles a través de todos los pasillos y los halls de facultad. Dicha actividad tuvo mucha importancia, consideramos, porque permitía mostrar la facultad a un público que, si no hubiera sido por la Jornada del Patrimonio, no podían ingresar o no sabían que podían ingresar. Uno muchas veces considera que Facultad de Medicina solamente es para funcionarios, estudiantes, docentes y que no pueden entrar. Y también nos ayudaba a darnos cuenta de la visión que tiene la gente del edificio, ¿no? E incluso también la visión que tiene del médico y de la profesión. Muchas veces uno ve ese edificio tan impresionante desde afuera, y cuando ingresa, la imagen que piensa que va a encontrar no es la misma. Bueno, desde techos con problemas de humedades, paredes bastante desgastadas, problemas en las cañerías y demás, que poco a poco se han ido subsanando. Y aquí les dejo, por ejemplo, los años de las temáticas, desde el 2012, en que nos hicimos cargo de todo lo que tenía que ver con la organización, gestión y desarrollo de las actividades. En cursiva aparece el nombre con el cual el MEC lanzaba el día, y lo que está escrito normal es los títulos que nosotros desde el departamento le colocábamos a la actividad y que así iba a ser presentada en el librillo que el patrimonio lanza a todas las personas para que puedan concurrir. A partir del 2018 y 2019 comenzamos a tener también actividades con otros departamentos, sobre todo con medicina familiar y comunitaria, y también con el departamento de histología. También ellos se sumaron al equipo de trabajo, pero desde el consejo lo que nos decían era que Historia de la Medicina iba a ser quien siempre organizara las actividades e invitara a otros departamentos. El 2020 fue la última vez, digamos, que se hizo, si bien estábamos en condiciones de pandemia, fue la última actividad presencial que se pudo hacer, y no solamente eso, sino que fue la más masiva e interdisciplinaria, porque participaron muchos agentes, no solamente médicos, sino que también incluso se hicieron 2 videos institucionales donde participación con la academia, el colegio médico y otros agentes. Y bueno, desde el 21 e incluso este año el patrimonio no se pudo realizar, básicamente porque el edificio está en obras. Esta semana, si no me equivoco, terminaron las obras en el hall central, el hall superior de planta alta, todo pintado, reestructuraron todo el que tenía con la claraboya, pusieron vidrios nuevos. Lo que estaría faltando, y sé que lo van a hacer, es el reacondicionamiento del mural de Quirón, y están buscando presupuestos para que una empresa se haga cargo. También, si bien no se han hecho jornadas por el patrimonio, sí hemos colaborado con otras instituciones, prestando, cediendo materiales o información. Por ejemplo, el Museo Histórico Nacional, que hizo hace unos tiempo atrás una muestra sobre la muerte, nos pidió material que estuvo en exhibición, así como también la Comisión de Cultura del Partido Nacional, la Biblioteca del Palacio también, y el Archivo del Palacio también nos pidieron información referente a médicos que tuvieron actuación política para hacer sus actividades del patrimonio. Y acá hay una pequeña muestra fotográfica de los diferentes eventos que hemos tenido en el patrimonio, y en este caso, por ejemplo, en este código QR,
como no se podían hacer los paneles donde la gente se pudiera amontonar, lo que se hizo fueron códigos QR a lo largo del recorrido donde iba a ser esta guiada y la gente pudiera acceder a la información a través de su celular y poder descargarla después en su casa. Y estas son sí fotos del recorrido, y como ustedes ven mucho ya con tapaboca en épocas de pandemia. Bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros a fines de 2019 recibimos la noticia que nos teníamos que ir del subsuelo. Y bueno, nosotros además contamos con el local de planta alta frente a la sala de obras de la biblioteca, que era un espacio bastante subutilizado. Tampoco recibíamos directivas claras de facultad, ni de cuándo, ni de cómo, de si íbamos a tener personal de apoyo, si nos iban a ayudar de mantenimiento, servicios generales, otras secciones de la facultad. Y bueno, con el silencio imperante resolvimos nosotros mismos en febrero de 2020, la última semana. Dijimos, vamos a hacer la mudanza y arrancar los cursos, por lo menos, con una mínima parte operativa arriba, instalando las computadoras y demás. Todo ese proceso que no fue muy ordenado, que fue en soledad, como dijo Angie, en soledad, pues no, fue un momento complicado, la pandemia lo complicó más, pero no tuvimos apoyo de nadie en la facultad, ni tampoco contábamos con las herramientas, usábamos hasta las sillas de escritorio como si fueran carritos. Incluso los carritos de facultad son obsoletos. Y bueno, pudimos instalarnos arriba, ¿no? Ya con otra comodidad, con otra libertad para organizarnos. Y trabajando en equipo nos pudimos instalar arriba. Acomodamos el mobiliario como nos pareció más eficiente. Los escritorios que tenemos ahora, la mayoría los rescatamos del patio, que estaban para descartar. Hemos rescatado sillas, nos hicimos cargo nosotros de la reparación, con los pocos conocimientos que tenemos para eso, del mobiliario, y ahí empezamos a funcionar. Y como pasa muchas veces en la vida, cuando uno pone la casa en orden o cuando uno se cambia de casa, todo el resto de las cosas también se empiezan a ordenar. Y bueno, todo el 2020 y el 2021 muy marcados por la pandemia. Bueno, ahí hay algunas imágenes de la mudanza. Las carencias, ahí se ven las carencias que tiene la facultad, ¿no? En parte por el eterno problema presupuestal que tiene la universidad, que la facultad pega muy duro, y también por cuestiones de mala gestión, ¿no? Hay que decirlo así también, porque hay cuestiones que se solucionan con mucho dinero y otras que se solucionan con muy pocos pesos, y a veces por desidia, por falta de conocimiento o porque no les importa, a las autoridades de turno pasan estas cosas. Ahí hay más imágenes. Bueno, ese fue el proceso de embalaje. Parte es lo que estaba embaladito lindo, en realidad era de biblioteca. Nosotros íbamos poniendo todo en cajas y subíamos como íbamos pudiendo. Al mismo tiempo se desalojaba casi toda la parte del subsuelo, porque ahí se van a instalar laboratorios en el futuro. Bueno, ahí ya estamos en el local de arriba. Esto ya son imágenes de 2021 y 2022. Sobre la marcha íbamos reacomodando las cosas y pudimos también ordenar todo el local, que tiene 3 niveles, ¿no? Un nivel, el primer nivel, que es el que entramos, que es lo que sería, hablando mal y pronto, la planta baja, que es donde está toda la parte administrativa, y tenemos una biblioteca de material más recurrente. Un segundo nivel con la biblioteca propiamente dicha, donde ahí se cuenta con acervos de muchísimos años, de revistas, anales, bibliografía sobre los diversos temas.
ahí lo que aparece en cajas amarillas, que son las distintas notas del doctor Magnier. Y esto lo acondicionamos nosotros mismos, ¿eh? Incluso trayendo materiales de nuestras casas, desde aspiradora, lampazo, baldes, trapos de piso, productos, hasta un montacargas para poder mover algunas cosas, eso es donde se ponen los casilleros de cerveza. Y nosotros, sin pedirle permiso al resto de la facultad, nos fuimos ordenando. En el medio de todo este proceso, además, bueno, esto es el archivo, ¿no? A donde quería llegar. Antes que estuviera todo esto ordenado, precioso, ingresó a biblioteca una compañera, licenciada en archivología, Rosa Acosta, que trabaja en el mismo espacio físico junto a nosotros, pero es dependiente de biblioteca. Uno de sus primeros cometidos fue organizar el archivo de personal docente, que es lo que se ve arriba a la derecha, ahí en esas cajas azules y negras. Y al mismo tiempo que fueron apareciendo colecciones y fueron apareciendo distintas cosas, se terminó organizando el archivo, tarea que todavía no terminó, o sea, la parte urgente, ¿sí? Antes de eso, los legajos estaban diseminados por todo el departamento, apilados, se habían organizado una parte muy mínima de eso, y el resto se había que buscar un legajo, literalmente había que dar vuelta a todo el departamento. Ahora eso ya es una realidad superada, y digo que todavía no se termina de organizar el archivo porque siempre van apareciendo distintas cosas, ¿no? Y siempre van apareciendo colecciones, y en las donaciones aparecen cosas que pertenecen a un archivo. Y si ven en la imagen que está arriba a la derecha, hay unos ladrillos expuestos. Eso fue porque, bueno, nosotros vimos la necesidad de picar la pared, nos había llenado de humedad. Bueno, ahí hubo un error por parte de la empresa que está haciendo la obra del hall de planta alta, y bueno, con la colaboración, la infeliz colaboración del arquitecto de facultad, hicieron una prueba, descargaron un montón de litros de agua. Eso generó incluso filtraciones en el nivel de abajo, que Rosa lo filmó con su teléfono. Cuando el arquitecto visitó ahí el archivo, dijo que había que esperar que se secara. Es una parte muy poco ventilada y que tiene banderola. Nosotros poníamos un caloventilador, abríamos la puerta abajo para que se haga corriente, pero eso no iba a alcanzar. Entonces, un buen día, los tres, Angie, Rosa y yo, trajimos espátula, maceta, y no le avisamos a nadie. Había que salvar los documentos, picamos un pedazo de pared, hizo que se secara mucho más rápido. Así nos fuimos manejando por la falta de apoyo institucional. Y bueno, ahí una de las consecuencias, y una también de la forma de funcionamiento, que esto lo provocó la pandemia básicamente, era de que, bueno, se asistía bastante poco, y los problemas que fuéramos viendo los fuéramos tratando y los consultábamos con el doctor Pou. A eso le llamamos libertad de iniciativa en el trabajo, que no es libertinaje, sino que acá es todo con coordinación, pero sí se fomentaba la proposición de ideas, incluso hasta la ejecución de cosas de urgencia. Algunas de esas consecuencias que ven ahí, tenemos una página web del departamento muy básica, donde informa básicamente qué es, dónde estamos, a qué nos dedicamos, y una cosa que es importante, el enlace de la agenda web. La página, lo principal que tiene es difundir qué es el departamento, no tanto las actividades que hace, que para eso recurrimos a otras herramientas que son las redes sociales. Empezamos con Facebook, 2 semanas después con Instagram, atendiendo que tienen públicos diversos. El Instagram sobre todo muy arraigado en la población estudiantil, con
en el caso de las redes, sí, con un éxito bastante singular. Ya en Facebook no podemos tener más solicitudes de amistad, llegamos al límite, con una muy buena visibilidad. Lo mismo, bueno, con el Instagram tenemos menos seguidores, pero es una muy buena cantidad para el poco tiempo que se recurrió a esa herramienta. Y básicamente las redes sociales sí se dedican a mostrar más las actividades y en particular a la divulgación científica, a veces teniendo en cuenta temas y muchas veces teniendo en cuenta fechas. Incluso en las redes difundimos el curso de Historia de la Medicina y eso, dada la receptividad que tuvo, se recuperó el curso libre. O sea, se está dando el curso de la optativa curricular con los estudiantes que se inscriben a través de Bedelía, pero hay al mismo tiempo y de forma paralela está funcionando un curso libre de Historia de la Medicina, que son los mismos temas, pero dirigido a gente que no pertenece a la facultad, pero con un perfil bastante interesante. Muchos de ellos son de la parte docente vinculada a la historia, pero de secundaria. Son del IPA, otros son estudiantes o egresados de Facultad de Ciencias Sociales, hay algunos médicos, pero esta cuestión tuvo mucho interés en la parte docente de secundaria, y en particular de historia, cosa que llama la atención. Bueno, nosotros continuamos con la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, por este mismo enlace, esta misma contraseña, prácticamente desde marzo del 2020, cuando se decretó. Creo que solamente perdimos 2 clases, tratamos de ponernos al día y desde el mismo momento en que supimos de que no podíamos volver, se trató de que el curso siguiera activo. Eso nos ha traído ventajas y muchos desafíos, ya que primero tuvimos que aprender a cómo manejar el Zoom, porque era bastante, si bien ahora nos parece la cosa más sencilla del mundo, en su momento tuvimos que aprender a cómo manejar, a cómo compartir. Y bueno, de las ventajas es que mucha gente que lamentablemente tuvo que volver al interior, porque esta cuarentena se extendió prácticamente 2 años de forma continua, no podrían haber seguido con el curso, pero también nos permitió la llegada del curso al interior, porque a partir del semestre pasado tuvimos pedidos de la parte de la regional norte, tanto Salto como Paysandú, de estudiantes de esos departamentos que actualmente están cursando y que si no hubiera sido por el Zoom, creo que ni siquiera se habrían enterado que esta materia existe. Como decía Pablo, el empleo de las redes sociales, sobre todo, bueno, Facebook e Instagram, creo que nosotros tenemos, nos ha permitido hacer difusión y una vez se ocurrió hacer la invitación a que existía un curso y a ver qué pescábamos. Y nos sorprendimos con que pescábamos 16 interesados en menos de 10 días, y son los que actualmente siguen haciendo el curso. No son 2 cursos diferentes, es el mismo curso donde están integrados los inscritos por facultad como los inscritos por fuera, decimos, es decir, como invitados a través de redes sociales. Ellos tienen, digamos, derecho de participación, pero no tienen ni voz ni voto porque no van a dar un examen, no tienen aprobación. Ellos lo que hacen es por interés, por curiosidad, porque es un aspecto de la historia que si no fuera por historia de la medicina, tal vez ni siquiera se enterarían de muchos de los temas que aquí se dan. Y bueno, también tuvimos hace 2 años, y no podemos olvidar este pequeño detalle, un estudiante de intercambio que vino de la Facultad de Medicina de Santa Fe, y que fue el primer estudiante de intercambio en la historia del Departamento de Historia de la Medicina, y fue, creo que, el tercer estudiante de intercambio prácticamente de la década de la carrera de doctor en medicina de la facultad. Eso fue, su primer semestre fue presencial, él empezó haciendo Historia de la Medicina Nacional, que se da en el segundo semestre, y cuando tuvo que dar Historia de la Medicina Universal, lo agarró la pandemia y bueno, hizo el curso a distancia.
Algo muy importante que no queremos pensar de que nosotros inventamos la historia, es que ya tenemos una historia por detrás. Solamente lo que nos limitamos fue a seguir esos lineamientos que se nos dio. Yo acá puse primero al doctor Fernando Mañé Garzón. No lo incluí al doctor Washington Buño, no por desconocerlo o por demérito, sino que nosotros nos basamos en los legajos. Y en el legajo personal del doctor Washington Buño no hay ninguna mención a historia de la medicina, pero sí lo hay de Mañé Garzón. Por lo tanto, no es que no se reconozca la participación y fundamental importancia que tuvo Washington Buño. Lo menciono, pero no lo puedo dejar escrito porque no hay un legajo que diga trabajó o ejerció la docencia, como sí está en el legajo del doctor Mañé Garzón. Y aquí dejo la lista, justamente, de los docentes que a partir del 2015 se creó un grupo de apoyo. Ya cuando el doctor Mañé Garzón, ya por problemas de salud, no estaba yendo de forma tan asidua, se creó un equipo de apoyo integrado por todos miembros de esta sociedad: doctor Ricardo Pou Ferrari, el doctor Pons, doctor Wilson, doctor Silva Gaudín, doctora Nelly Piazza. También estaba presente el doctor Juan Ignacio Gil. Y si ustedes ven en la columna de personal no docente, recién a partir del año 2003 se contó con personal no docente, con administrativos. Es que ustedes imagínense que estos primeros años los docentes eran docentes, administrativos, todoterreno. Y aquí están los grados, 4 honorarios: Ricardo Pou Ferrari y Augusto Müller-Grass, reconocido últimamente. Y estos son, digamos, las designaciones y la ratificación del doctor Pou. La ratificación de la denominación del Departamento de Historia de la Medicina, porque hasta ese momento el departamento era como un ente que funcionaba ahí medio como invisible, porque no había ningún decreto, no había ninguna denominación formal que dijera que existía en facultad un departamento de Historia de la Medicina. E incluso cuando el doctor Pou me pidió que hiciera la pesquisa de en qué momento el departamento comenzaba a llamarse, pasó en el 92, en que en una nota el doctor Mañé manda Servicio de Historia de la Medicina, y una nota a la semana siguiente ya manda como departamento. Entonces, en el medio no se sabe qué pasó. No se sabe si fue que Mañé se le ocurrió que fuera departamento o él pidió y lo avalaron. Entonces ahí dijimos, bueno, entre tal periodo y tal periodo surgiría hipotéticamente como tal, pero de acá ya pasamos de la hipótesis al hecho. Es decir, que el 22 de diciembre del 2021 nace tardíamente en Facultad de Medicina el Departamento de Historia de la Medicina. Y bueno, los cursos, esto es también parte del cambio que hubo en el 2009, que pasan de ser un curso anual a 2 cursos semestrales, primero de Medicina Universal y luego de Medicina Nacional, con clases de 1 hora. Las teóricas se dictan actualmente los días lunes de 18 a 19 horas, y hay una instancia práctica que se dicta cada 15 días, los días jueves también de 1 hora. Y en esa práctica son encuentros de tipo de talleres de formación de escritura científica. Y hemos visto que hay un gran vacío, no hay formación a los estudiantes de cómo escribir. No hay nada que les enseñe incluso la diferencia entre lo que es una introducción, a lo que es un marco teórico, lo que es un marco histórico, lo que es un marco científico, las normas Vancouver o las normas APA. Hay una gran confusión de cómo se citan las obras y demás. Y ellos me han contado que hay una clase o un taller de 2 semanas a lo largo de toda la carrera donde les enseñan eso. Y luego nunca más vuelven a tener una clase que por lo menos los estimule o les diga cuáles son, digamos, por dónde ir. Y en las instancias prácticas, esto fue algo que empezamos a implementar este semestre. En la sala de espera
Por lo general nosotros abrimos sala 15 minutos antes de que arranque la clase, para que la espera no sea algo tan que pueda ser tedioso. Ponemos música alusiva a temas de la medicina. Pueden ser temas musicales donde la letra hablan sobre medicina, pueden ser que los cantantes sean médicos, pero el tema no tiene nada que ver. Por ejemplo, Santiago Chalar, él era médico, pero sus temas no tienen mucho que ver con la medicina. O pueden ser canciones que hablan sobre una enfermedad, o pueden ser cantantes que están enfermos. Y ahí hacemos incluso hasta una pequeña comentario de por qué elegimos este tema. Aquí les dejo, apenas son 4, pero hemos pasado unos 8 o 10 temas a lo largo del semestre, y por ejemplo este tema de un grupo de rock argentino que se llama Ataque 77, que hace una canción en homenaje a René Favaloro, por ejemplo. Tenemos, bueno, Juan Luis Guerra, que canta sobre la bilirrubina, por ejemplo. Acá hay un cantante de República Dominicana que escribió un himno a los médicos, que él es estudiante de medicina y a su vez es cantante. Y luego tenemos un cantante español del grupo Jarabe de Palo, que cuando hace un tema que se llama Los Ángeles Visten de Blanco, estaba enfermo terminal de cáncer. Es decir, siempre buscando una vinculación entre la música y la historia de la medicina, por ejemplo. Y también ha contribuido a que los estudiantes postulen un tema. Entonces, para que sea siguiente, ponemos el tema que ellos nos sugieren. Otros efectos de la mudanza es que, bueno, se dio la necesidad de muchas veces, ¿qué hacemos con el material que nos sobra? ¿Dónde lo metemos? No se o sea, todas las donaciones que recibimos, no descartamos nada. Incluso tenemos 2 copias, por lo menos 2 copias de cada ejemplar. El problema es que llegamos a tener 5 o 6. ¿Qué hacemos con el resto? A mí me duele muchísimo tirar un libro. Entonces se hizo una sugerencia por parte de Pablo, que estuvo genial, y crear un buzón de intercambio al lado de la puerta del departamento. Entonces lo que se hacen es, acá está de una forma muy prolijamente ordenada, y no siempre está así, y es los materiales que nos sobran los dejamos a disposición de estudiantes, pero también de docentes. Hemos visto muchos docentes que sacan libros y se los llevan. Pero también eso ha generado que dejen cosas. Entonces de repente un estudiante termina la carrera y tiene 400 cuadernos de los apuntes hechos a mano, pegaditos con dibujitos o lo que sea de su carrera, y los entrega. Y muchas veces nos hemos visto favorecidos porque vemos libros que nosotros no tenemos. Así como nosotros dejamos un libro, lo tomamos, por ejemplo. Entonces se ha hecho un intercambio muy interesante, y ahí hay fotocopias, apuntes de clase, cuadernos de clase, y lo que se genera es ese intercambio. Y esta mesa ha estado atiborrada, e incluso con cajas abajo, cuando no nos da el espacio, y de repente en un par de horas se vacía la mesa. Estos son las redes sociales que comentaba Pablo. Rosa, viendo y diagnosticando la situación, bueno, se armó un plan de trabajo que ahí se puede ver, e incluso le llegó la necesidad de capacitarse específicamente para algunos temas de conservación, ya que tenemos material que está bastante deteriorado por las condiciones ambientales, por las condiciones en las que estaban guardados. En ese sentido se está haciendo lo mejor posible. Ahí aparece también la mención a colecciones personales, fotos, correspondencia, historias clínicas. Se está trabajando también con el departamento de secretaría en organizar también el archivo de ahí. Además ya están empezando a aparecer problemas de espacio, lo cual nos genera más desafíos para solucionarlo. Bueno, esto también tiene que ver no solo en el archivo, sino en todo. Nosotros coordinamos toda la cuestión de mantenimiento, de la limpieza, de bueno, lo que ya habíamos hablado de la capacitación. Y bueno, ahí el último párrafo habla de un trabajo que
esto sí lo organizó la universidad a nivel central, está creando una red de archivos, de la cual el nuestro, sin querer, está formando parte, porque esto fue una iniciativa ubicando a los distintos archivólogos de la universidad, y esto nos ha permitido intercambiar experiencias, intercambiar inquietudes, y a futuro, si la cuestión va cuajando, también va a tender a mejorar no solo las condiciones materiales en las cuales se archivan las cosas, sino en mayor conocimiento y en apoyo del Archivo General de la universidad, que cuenta con, bueno, con recursos infinitamente mayores a los que tenemos en la facultad. El tema de la provisión de cargo de grado 1, que es una necesidad, el tema de fortalecer la estructura, como bien se dijo. Ahí tenemos el nombramiento del doctor Müller como docente libre honorario a nivel de grado 4. Y bueno, esto que se ve ahí fue a sugerencia de amigos, lo consultamos con el doctor Pou y presentamos una experiencia de trabajo en la Feria Modular, que es un espacio anual de la universidad dirigido a toda la comunidad universitaria, donde intercambiar cosas que se valoran como buenas prácticas. Expusimos brevemente sobre la forma de trabajar que se desarrolló en pandemia en base a la iniciativa del personal operativo y cómo eso fue impactando en todas las funciones universitarias, que es básicamente lo que venimos exponiendo desde hace un rato, en la gestión, en la enseñanza, en el archivo, en la docencia y demás. Y esto es una invitación que nos hicieron desde personal, que ahí estuvo participando Angie, que es una bienvenida a los nuevos funcionarios de la facultad. Esto fue una iniciativa del Departamento de Personal, auspiciada por el decanato. Ahí vemos al decano en el centro de la escena, donde se hace una breve exposición histórica de la facultad, muy enfocada en el edificio, también para que los funcionarios nuevos conozcan, y también los que ya no somos nuevos, conozcamos el lugar por el que vamos todos los días, en el que se pasan 7, 8 horas de nuestra vida, y por ahí estamos pisando y atravesando puertas con un significado, con un valor y con una historia detrás que no conocemos y que es muy interesante. Esta experiencia se va a repetir. Esta fue la primera que se hizo, por lo menos en la historia de facultad, de recepción de nuevos funcionarios. Cayó muy bien y justo coincidía con la despedida del decano y elección del nuevo decano, al punto de que se decidió de que esto se repita todos los años. El primer día hábil de diciembre se va a hacer una charla de bienvenida a los funcionarios, y el Departamento de Historia de la Medicina se lo invitó a integrar este equipo de la Comisión de Difusión y Propaganda junto con el Departamento de Personal. Y para finalizar, las conclusiones de toda esta pequeña historia del departamento. Primero, la mayor visibilidad del departamento hacia adentro de la facultad, pero también hacia afuera. Eso repercutió primero en una tendencia creciente de que hay más estudiantes que hace unos años en el curso. También es muy atractiva la oferta en materia de créditos que tienen nuestros cursos, que son 7 créditos por cada semestre. Quien curse los 2 semestres y los apruebe llega a 14 créditos en la carrera. Pero también hay un mayor conocimiento del departamento y de los cursos que brinda y de los contenidos de los cursos. En la enseñanza se apostó a fortalecer la escritura académica, que era una de las debilidades que Angie marcó recién, y bueno, y el práctico se encamina hacia la concreción del trabajo final para la aprobación del curso. Se deja de lado la cuestión de los prácticos de museología, se dejan de lado los seminarios, que no son los seminarios que se reivindicaban hace un rato acá en esta sesión, sino que era otro formato que después obviamente eso refuerza la gestión. Incluimos la agenda web para preparar el material de consulta antes de que vengan las personas, y también ya para recabar
los contactos, se aumentó con las redes sociales, no solo ayudó a la visibilidad, sino a la divulgación científica en sí, que se entiende que es muy importante, en mayor población estudiantil, en mayor visibilidad, generación de nuevos vínculos a la interna de la facultad con otras áreas, con otras secciones. Entendemos que ha sido bastante positivo este último año. Después habrá que valorar la fortaleza, las debilidades, las limitaciones de las propias herramientas y cómo sortear algunas barreras, ¿no? El departamento visible en nuestra página web no, hicimos gestiones con informática, no tenemos respuesta, y bueno, y es todo un tire y afloje. Y esto recuerda mucho cuando algunas determinaciones del doctor Mañé, que no lo conocí, pero bueno, escuchando un poco lo de hoy y lo de antes, bueno, no nos nombran departamento, yo le pongo departamento, no tengo un lugar, yo lo tomo. Tomamos, o sea, repitiendo experiencias, se toma un espacio, se pone a funcionar y se hace ensayo y error ante el silencio del resto de la institución. Eso era lo que... Ahí dejamos nuestras redes sociales para que nos quieran seguir y terminamos por acá. Creo que ha sido muy linda la presentación y doy fe del compromiso de los pocos funcionarios que han puesto el hombro para nada mejor nadie mejor que Pablo lo sabe para transportar todas estas cosas y para darle un poquito más de vida o de vida distinta, ¿no? al departamento. Les agradezco la atención y la doctora Bortegui me pide que anuncie, bueno, en primer lugar que agradezca a todos los que han participado, ya sea como expositores o como audiencia, y que el 7 de marzo del año próximo será la primera sesión del año 2023. Muchas gracias y feliz año. Muchas felicidades para todos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas felicidades.